Ya perdí el pelo, ahora que le toca la voz. Usted me entiende, Juanito, ¿verdad? Sí. Bueno, ojalá no la pierda completa, pero bueno, sí es así, es así. En mayo, estuve revisando en mayo, estuvimos estudiando un tema bien interesante que a mí me gustó muchísimo poder revisarlo. Si ustedes quieren después, pueden ver en las grabaciones. En mayo estuvimos estudiando el Padre Nuestro con una visión un poco distinta. Fue una visión un poco distinta. Vi un concepto por ahí en un lugar y dije, vamos a estudiarlo así. Concluíamos que en nuestra vida diaria, en nuestra vida secular, no pensando en la vida cristiana, en nuestra vida normal, para nosotros es un éxito pasar de ser dependientes, hijos pequeños, dependientes de nuestros padres completamente, desde nacido hasta el momento en que pasamos a ser independientes, ¿verdad? Independiente y nos vamos de la casa y hacemos nuestras cosas y tenemos un trabajo y tenemos un solvento. La verdad es que para los papás también es agradable poder ver a los hijos en ese proceso, pasar de dependiente a independiente. Bueno, en la vida cristiana es todo al revés. Y hablábamos, esto fue el 14 de mayo, hablábamos que el creyente llega, sin ser creyente, llega un día, conoce al Señor, lo recibe en su corazón y resulta que ese creyente en su personalidad, en su forma de ser, en su conducta, es independiente. A mí no me manda nadie, decían unas personas que yo conozco. Yo tuve una jefa que a ella no la mandaba a nadie, ni la cambiaba a nadie. Y el creyente nuevo tiene que pasar de ser independiente de Dios a tener una dependencia total de Dios. Es al revés. La vida cristiana es al revés. Nosotros tenemos que ir hacia depender de Dios. En en esa reflexión que tuvimos, yo me quedé con algunos otros conceptos, algunos otros conceptos. Así que les voy a pedir que me acompañen estos 3 martes que me va a corresponder estar acá. Les voy a pedir que me acompañen para que veamos 3 conceptos importantes de nosotros, de lo que nosotros tenemos que llegar a ser en algún minuto como hijos, hijas de Dios. Ya, ya les recordé, tenemos que buscar dependencia de Dios primero. Sí, por supuesto que sí. Hoy vamos a revisar un concepto que es tremendo, que es un concepto que debemos tener y arrastrar en nuestras vidas y hacerlo propio, hacerlo carne, se dice por ahí. Para eso está ese primer texto, que tal vez el primer texto que nos va a guiar y el resto son referencias. Son referencias. Tengo muchos textos, pero son referencias. Este es el que nos va a guiar. Mateo 23, versículos del 1 al 3. Sí, se ve bien. Dice la escritura, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Miren, miren lo que el Señor recomienda. Se sientan los escribas y los fariseos, que siempre lo criticaban, siempre lo andaban buscando. Y el Señor le dice, así que todo lo que os digan, lo que ellos digan, háganlo, guárdenlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es tremendo lo que el Señor recomienda a los suyos. Mire, lo que digan los fariseos, los escribas, háganlo, guárdenlo. Lo que ellos manden, lo que ellos les digan, háganlo, sí. Pero cuidado, no los vean hacer. Cuando ellos hagan cosas, no digan, hagan cosas, no, esas no las hacen porque ellos solo dicen, pero no hacen. El concepto que quiero que revisemos hoy día es el ser consecuente, consecuente. Tiene que ver con las acciones que una persona realiza en base a unos principios que tiene. Yo pienso algo, creo algo,
tengo ciertos conceptos en mi mente y por lo tanto yo actúo de acuerdo a eso. El Señor acaba de decir, ojo, los fariseos y los escribas tienen muy buenos conceptos, óiganlos, síganlos, hagan lo que ellos dicen, pero no los miren cuando ellos actúan, porque ellos actúan de otra manera, no son consecuentes. Así que es bien interesante. El Señor habla a la gente, habla a los discípulos, habla en términos súper claros. Nuestro Señor es clarísimo, es un maestro, el mejor maestro. No sé si el único maestro, el mejor maestro. Él habla muy claro, muy nítido, muy, tal vez como no somos los chilenos. Parece que los chilenos tenemos un defecto de no hablar así directo, claro, como que nos vamos por un desvío. Los fariseos tienen un comportamiento y un discurso de buen comportamiento, de piedad, de estar cerca de Dios. Ese es el discurso de ellos. Pero el discurso no lo acompaña, no es acompañado con acciones en el mismo sentido. Ellos dicen una cosa, pero a la hora de actuar hacen otra, hacen otra. Y las personas que los ven de pronto más se quedan con lo que hacen. Parece que es más fuerte lo que uno hace. Había un dicho que rezaba y decía, lo que tú haces es tan fuerte que no escucho lo que tú dices. Porque parece que cuando te ven haciendo algo, eso es lo que eres tú realmente. No eres lo que dijiste que eras, eres lo que haces. Y el Señor recomienda seguirles en sus dichos, pero no en sus hechos, porque ellos no son consecuentes, no actúan por los principios que tienen. Si es que tienen esos principios, porque hay personas que dicen algo como que fueran sus principios, pero en realidad no son sus principios. Ellos quieren hacer otra cosa, pero tienen un discurso vendedor. La verdad es que no debería ser novedad esto para nosotros, hermanas, hermanos. No debería ser novedad porque nosotros hemos observado a los fariseos en muchos pasajes. Ellos normalmente con un discurso razonable, muchas veces pegado a la escritura, un discurso apegado a la escritura, al Pentateuco, a las leyes, pero a la hora de la verdad ellos estaban normalmente acusando al Señor, tratando de pillarle, haciendo cosas espantosas, horribles, en contra de su propio discurso. Así que no debería ser novedad para nosotros tener unos fariseos y unos escribas montados en apariencias, en las cosas que ellos dicen y no hacen. Revisemos hoy día, revisemos hoy día cómo estamos nosotros, qué nos toca a nosotros. Yo creo que podemos analizar eso y podemos ver qué tan consecuentes somos hoy como creyentes. Porque parece que el día que nos convertimos, parece que el día que el Señor, que descubrimos que el Señor nos había salvado en la cruz y decidimos aceptar al Señor en nuestra vida, parece que ese día era todo consecuencia. Y hacíamos ciertas cosas y las dejamos de hacer. Y decíamos ciertas cosas y las dejamos de decir. Y andábamos con ciertas personas y dejamos de hacerlas porque el Señor es lo primero. El Señor es mi principio. El Señor, yo lo sigo a Él. Y yo voy a hacer lo que yo digo, lo voy a hacer. Y era nuestro propósito. Pero pasan los años. Yo no me di cuenta, ya voy para los 38 años de creyente. Estoy seguro que hemos tenido etapas diferentes. Cada uno de nosotros ha tenido etapas. Podríamos llamar etapas buenas, etapas malas, etapas oscuras, etapas de nuevo buenas. El Señor es bueno, el Señor no nos olvida. No somos nosotros los que lo olvidamos a Él. Nosotros lo olvidamos. ¿Cómo está nuestro discurso respecto a nuestras acciones? Yo sospecho que aquí en las reuniones está súper bien, está alineadísimo, hay consecuencias, ¿verdad? Yo estoy seguro que aquí, pero aquí no vivimos aquí, vivimos allá afuera, en la escuela, en el liceo, en el instituto, en el trabajo, en mi barrio, ahí vivimos, ahí funcionamos. Y ahí normalmente nos ven hacer, no nos ven decir, nos ven actuar, no nos ven discursear. Porque es muy raro que alguno de nosotros
tenga un discurso en su barrio, no, no es tan común. Le voy a hacer algunas actitudes que son consecuentes para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando. Mire, me enfermé. El médico dice que necesito hacer una cierta dieta y me da algunos remedios. ¿Y qué hago yo? Pues hago la dieta y me tomo los remedios. Consecuente. Los hombres parece que son más porfiados para eso, ¿verdad? Los hombres ni siquiera vamos al médico. Porque si vamos al médico y nos dice que hagamos la dieta y que tomemos los remedios, tenemos que hacerlo, si no, ¿a qué fuimos al médico? Entonces sí tenemos que ser consecuentes. Tengo una prueba difícil. Tú que estás estudiando, tienes una prueba difícil. Me cuesta esa materia. ¿Qué hago? Bueno, actúo en función de eso que me está pasando. Me junto con los compañeros, busco a los más capos, los que entienden, hago grupo, estudio más. Esa es una consecuencia de lo que me está pasando. Pertenezco a un club. Imagínese usted que pertenece a un club o a un cierto grupo de algo y se decide hacer una comida, se decide hacer una especie de fiesta, se fija una cuota y ¿qué hago yo? Pago la cuota, po. Incluso me ofrezco y digo, oye, yo puedo colaborar con esto. ¿Se fijan? Son pequeñas actitudes, sencillitas, sencillitas, en las que yo debo ser consecuente, de lo contrario, ando perdiendo mi tiempo. Ando perdiendo mi tiempo. Mire, actitudes inconsecuentes. Aquí tengo algunas, para enumerar nomás chiquititas. Yo hablo de cuidar el planeta, de ser verde, ¿sí? Hay gente que anda en esa todo el día, ¿ah? Cuidar el planeta y todo. Pero yo uso puras botellas plásticas desechables, no, y las boto donde sea. Una inconsecuencia, ¿verdad? ¿Para qué transmito, para qué digo que soy verde y que cuido el planeta? Si en mi diario actuar me da lo mismo, voto plástico no desechable, lo voto, me da lo mismo. Alego, hay gente que alega por la antena celular, alega por la antena, me pusieron una antena aquí, no puede ser, esas antenas son horribles, son espantosas, y después me voy y hablo a mi amigo y es una inconsecuencia. Si yo alego por la antena celular, en realidad yo no debería usar celular o no alegar por la antena. Son, son cosas del día a día. Participo activamente en la campaña de un candidato. Voy por ese candidato, me meto en su campaña, ayudo, colaboro, estamos ahí, vienen las elecciones, todo, y voy, y en la urna, en silencio, voto por el otro. Nadie entiende nada, ¿sí? Sí, pues nos reímos porque a veces hacemos esas cosas. Tenemos un discurso, pero a la hora de actuar no nos alineamos con nuestro discurso, no somos consecuentes. Mire, este no lo voy a comentar mucho, los elaboré aquí, no los voy a comentar mucho. Usted coméntelo en su corazón y en mi vida cristiana. ¿Cómo está la consecuencia? Esto es puro negativo. Lo que voy a decir ahora es puro negativo. Después nos vamos a ir al positivo. Un día dije que el Señor me había salvado, ¿sí? Pero no vivo una vida de agradecimiento para Él. En consecuencia, mis pecados fueron perdonados en la cruz, sí, pero sigo pecando en secreto, donde no me ve nadie. Llego a pensar que ni Dios me ve y transmito que mis pecados fueron perdonados, pero sigo pecando, como si nada. Me integré a la iglesia de Concepción, me integré a la iglesia, un día pedí estar en la iglesia, me integré a la iglesia, pero no voy a reuniones, no puedo, es que no puedo ir. Pero ¿para qué te integraste? Bueno, usted no, porque usted vino, pero usted que está allá también vino. Ya, usted que no está, el que no está, le vamos a avisar después. Tengo capacidades que el Señor me dio, tengo capacidades, yo sé que tengo algunas capacidades, que soy bueno para ciertas cosas. Sí, gracias al Señor que me diste estas habilidades, capacidades, pero no las uso en la obra. No, no las uso, no. Que lo haga otro hermano, que lo haga otro. No, es que yo no tengo tiempo. No me hago el tiempo. Digo que mi vida cambió desde mi conversión, mi vida cambió. El Señor me cambió, pero no se ve el cambio, no se ve en ninguna parte. Hago, digo, pienso, lo mismo, estoy igual. En el barrio nadie se dio cuenta que ahora yo soy creyente.
Nadie. En el instituto, en la U, en la pega, nadie se dio cuenta. ¿Hay consecuencia o no hay consecuencia? El Señor me amó y me invita a amar intensamente. Ese es mi principio. El Señor me amó y me invita a amar intensamente. ¿Y yo qué hago? Odio a varias personas y que se lo merecen, pues, que se han creído. Usted está aquí porque el Señor le amó, no porque el Señor lo odió. Y el Señor, si pudiera odiar, no sé si el Señor puede odiar. El Señor debería fulminarnos a todos nosotros. Pero nosotros transmitimos que el Señor nos amó y que nos invita a amar. Ese es el Evangelio. Él me amó, se entregó a sí mismo por mí y me invita a amar a otros, amarlos de diferentes formas, entre ellas entregándole el Evangelio para que también ellos sean beneficiados del perdón. Pero yo soy capaz de odiar y hay personas a las que no saludo. ¿Se ha fijado? Es una forma de odiar. Yo no saludo a esta persona, entonces es un desprecio. ¿Quién te enseñó eso? Olvídalo. El Señor, gracias a Dios, el Señor no hace lo mismo que nosotros. Así que ya no sigo más porque ahí hay una inconsistencia más o menos tremenda, severa. Hay una inconsistencia, hermana, hermano. Es posible que en tu vida, en mi vida, es posible que hayan ciertas inconsistencias. Que nuestro discurso dice una cosa, pero nuestras acciones hacen otra. ¿Sabe qué? Todos los días es tiempo de empezar. No, no piense que yo ya llevo 30 años de creyente, yo estoy a otro nivel, entonces, no, 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 no. Cada año que pasa de creyente, capaz que estemos peor, y no mejor, peor. Así que podemos parar, listo, cerremos las puertas malas y acoplémonos a la puerta buena que es Cristo y sigámosle a Él. El Señor me llama. Así que quiero ahora ver en positivo, porque esas eran las negativas, quiero ver en positivo cómo puedo ser yo consecuente todos los días, porque el Señor me salvó, porque el Señor me amó y me ama, porque el Señor me lleva al cielo sin merecerlo yo, me dio un boleto, te vengo a buscar, te vengo a buscar. Mire, hay algunos elementos que es bueno observarlos para que podamos tener esta consecuencia. Voy a enumerar algunos, pero deben haber decenas de otros aspectos en los cuales nosotros podemos ser consecuentes, decenas de otros aspectos. Estos son algunos, así que empecemos por estos y veamos cómo podemos darle cabida al Señor en nuestra vida diaria, de manera que nuestro discurso de creyente sea consecuente con nuestro accionar de creyente, con nuestro día a día de creyente. ¿Ya? Hay aspectos de transformación que son personales, transformación personal. Hay otros aspectos que son de transformación social o colectiva. Uno, la transformación personal, mi yo interno. Otro es mi transformación respecto a mi sociedad, a lo que me rodea, a las personas que me rodean. Una transformación personal, una transformación más colectiva, más social. Hay aspectos de comunión con el Señor que tal vez estoy descuidando y no soy consecuente. Hay aspectos de comunión. El Señor Jesús que vino a la tierra nunca dejó esa comunión con el Padre, que tal vez podríamos, más de alguna vez hemos pensado, pero ¿y por qué el Señor oraba al Padre si Él y el Padre uno son? Pero Él lo hacía porque Él nos mostraba la comunión que debe haber con el Padre. Nos cuesta a veces hacer las cosas más simples, como despertar y dar gracias al Señor porque despertamos, porque estamos calentitos, porque me aguantó la garganta y puedo seguir hablando. La otra vez en clase me quedé sin habla.
y dar gracias. Comunión estrecha con el Señor. Otro aspecto, testimonio frente al mundo. Testimonio frente al mundo. Otro aspecto, perseverancia en la fe. Otro aspecto, nuestro comportamiento. Vamos a trabajar en esos 6 puntos, a ver cómo nos va. Y en los que estemos flacos, porque por lo menos en lo que a mí respecta estoy flaco en todos, trabajemos día a día. Ese es el aporte que podemos hacer, hermana, hermano. Nosotros no podemos aportar a nuestra salvación. El Señor ya nos salvó, usted lo sabe. Pero nosotros día a día podemos aportar con nuestra consecuencia, que nuestro discurso sea en la misma línea que nuestro actuar. Y vamos a ver cuán diferente puede ser la vida cristiana cuando nosotros nos ponemos ese propósito. Voy a actuar como digo que hay que actuar. Voy a hablar como digo que hay que, porque el Señor es el que me lo pide. Transformación personal. Mire, renovar el carácter. Voy a pasar aquí. Ahí está. Usted conoce ese pasaje, Gálatas 5, 22, 23. Usted lo conoce. Dice el fruto del Espíritu. Como no sé si, no sé si tiene sentido hablar de el fruto o los frutos. Ok, el fruto, como diciendo el Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí, nos hace irradiar amor, gozo. ¿Estás triste? Acuérdate que el Espíritu te hace irradiar gozo. Pero es que estoy triste, pero irradia gozo igual, porque el Señor no te ha dejado de salvar. El Señor te sigue salvando, te salva, te guarda. Paz. Qué terrible es cuando tienes un pendiente con alguien y no estás en paz, tu corazón no está en paz y te estresa y todo. Y Dios ha hecho la paz con nosotros. La paz. No, no hay pendientes con Dios. No hay pendientes con Dios. Pero ¿cómo si yo hice? No hay pendiente, está listo, está perdonado. Entonces, de hecho, el mismo apóstol en algún minuto dice, entonces voy a pecar deliberadamente porque total ya no hay pendiente, Dios me los perdonó. No, pues, un momento, eso es ser absolutamente inconsecuente, absolutamente inconsecuente. Si tú pecas deliberadamente porque total el Señor ya te perdonó, es probable que ni siquiera te haya perdonado, porque no puedes tener ese pensamiento, ese es un pensamiento muy equivocado. Voy a pecar, total, Dios me dice que ya me perdonó todos los pecados antiguos y los futuros, así que le vamos a dar todos los pecados futuros. No, pues, es probable que el Señor todavía no haya tocado tu corazón, tú no le hayas recibido en su corazón. No, pues el creyente no actúa así. Paciencia, benignidad, bondad, fe, son preciosas. Este fruto del Espíritu Santo es precioso y le recuerdo, hermana, hermano, y me recuerdo a mí que el Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros. O sea, ¿cuál es la consecuencia? El discurso, ¿cuál es? El Espíritu vive en mí. La consecuencia, ¿cuál es? Yo actúo de acuerdo al fruto del Espíritu. ¿Puedo seguir odiando a ese hermano que me cae mal? No, no lo puedo seguir odiando. No, me cae mal. Mire, podría ser que a alguien no le parezca bien, a usted no congene bien, pero odiarlo, hacerle un mal, dejar de saludarlo. No, no, es que entonces el espíritu no vive, entonces, igual que los fariseos, un discurso, pero otro comportamiento. La verdad es que su discurso es falso, su discurso es falso, su discurso es el comportamiento que ellos tienen. Si nosotros, si nosotros persistimos en un mal comportamiento, en no estar llenos de amor, no estar llenos de gozo, tener la cabeza enferma porque no tenemos paz con Dios, entonces nunca hemos sido creyentes. No podemos decirle al Señor, Señor, yo soy tuyo. No, es una inconsistencia, así de simple. Renovación del carácter. Tu carácter cambia. Es que yo soy mañoso y ya no me cambia nadie. Deja de ser mañoso. Deja de ser mañoso. Es que yo soy de esta forma, no, entonces no. Por eso la gente se aleja de mí porque soy pesado, soy súper pesado.
deja de serlo. ¿Pero y por qué? Porque el Espíritu se quiere manifestar. Tú dices que el Espíritu Santo vive en ti. Eso es lo que el Señor nos dice a los que hemos creído. Gálatas 5, 22 y 23 es, es una batería de fruto o una batería de herramientas que el Señor nos ha dado. Usémoslas, no las escondamos. No seamos inconsecuentes. Santificación, la santificación es otro elemento de transformación personal. El creyente está permanentemente buscando la santificación, buscando el erradicar el pecado en todo lo posible. ¿Podremos erradicarlo? En este mundo no vamos a poder erradicarlo, pero no significa que nos vamos a rendir a Él, porque el Señor perdonó ese pecado. No nos rindamos al pecado. Usemos esta herramienta que nos da el Espíritu Santo y tengamos una vida de santificación. Eso, hermana, hermano, la renovación del carácter y la santificación son dos elementos de consecuencia al discurso que tenemos. Amor y perdón en la transformación social, mi transformación como un ente de la sociedad. El creyente tiene una transformación como un partícipe de una sociedad, porque nosotros participamos en una sociedad, no somos ermitaños, no nos convertimos al Señor y nos fuimos a una montaña y no volvimos nunca más. El Señor nos llama a ser seres sociales y llevar el Evangelio y amar. Entonces el amor y el perdón forman parte de una transformación social. En Mateo 22 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor da una reseña de quién es el prójimo. Y la verdad es que el prójimo es una persona que hasta ni conocemos. Nos cuesta porque la sociedad se complicó, porque las personas ahora tienen intenciones buenas y malas, pero nosotros también somos así. Nosotros también podemos tener intenciones buenas y malas, así que no prejuzguemos a las personas. Amor y perdón, parte de la transformación social. Y el perdón, en Efesios 4:32, sí, está bien, dice el Señor, por la pluma del apóstol, dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, igual como Dios nos perdonó. El ejemplo lo tenemos en el Señor y nosotros tenemos que ser. Ese es el discurso. El discurso es, Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y ese es mi discurso. Dios me perdonó en Cristo. ¿Y cuál es mi acción? Yo no perdono a nadie. Inconsecuencia. No, es que no puede ser. Me está captando. No puede ser. No podemos ser unos fariseos. Muchas veces yo leo pasaje y digo, ese fariseo que está ahí, me parezco a él, me parezco a él cada vez que hago o digo ciertas cosas. Cuidado, el Señor dejó todos esos ejemplos para que pongamos atención. Más transformación social, más transformación como un ente de la sociedad, humildad y servicio. Creyentes arrogantes y que no hacen nada. ¿Qué le parecería a usted un creyente arrogante y que no hace nada? No, pues, no, el creyente es humilde, se pone en el último lugar y sirve. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ejemplo. ¿Qué dice Juan capítulo 13? Pues si yo, el Señor y Maestro, escuche bien, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Usted le ha lavado los pies a alguien o no? Mire, probablemente usted
le lavó los pies, si usted es papá, mamá, le lavó los pies a su hijo. Sí, y no le dio nada, al contrario, le dio gustito. Probablemente si usted es casado o casada, le ha lavado los pies a su marido o su señora. Tal vez no, pero a un extraño. Ah, no. ¡Oh, qué horrible! Y el Señor nos pide eso. Mire, literalmente podrían ser los pies, sí, podrían ser los pies, pero es más que eso, es un servicio en una posición de humildad. Servicio en posición de humildad. Amor y perdón, humildad y servicio. ¿Ha escuchado de repente que se dice de una persona, no, si ese hermano es súper humilde, es súper... Bueno, así deben hablar de todos nosotros. Es que no, preferimos que haya otro que lo hace, pero no nosotros. El Señor nos llama a ser humildes y a dar servicio, sin esperar nada a cambio. ¿Qué, qué pidió el Señor por el servicio que hizo por nosotros? No pidió nada, nada, nada. La religión inventó en la Edad Media que había que pagar para el perdón, que había que pagar, que había que hacer no sé qué cosa. El Señor no nos pidió nada. Nos pide entrega, nos pide fe, nos pide que nos rindamos. Amor, perdón, humildad y servicio. Cualidades que deben estar presentes en un creyente, y si están presentes, entonces podemos decir hay consecuencia en ese creyente, hay consecuencia. El discurso está alineado con lo que hace. Comunión estrecha, cortita, orad sin cesar. ¿Cómo nos cuesta a algunas personas hacer esto? ¿Cómo nos cuesta? Tal vez podemos decir, sí, nos cuesta, nos cuesta. Sí, yo a la reunión de las 6:30 los domingos me cuesta en conectarme, me cuesta porque no sé por qué le cuesta, no sé por qué le cuesta. Normalmente a las 6:30 estoy solo, ¿ah? Y no es que yo sea bueno para conectarme y orar, no piense eso, no, yo soy malo para orar. Pero yo soy el que ya anda en la reunión de Zoom, así que como que no me queda otra. Al final el Señor me dio ese trabajo, me dio ese trabajo. Es como que me hubiera dado el trabajo, Andrés, tú abres el local. Muchas veces me toca a mí abrir el local, muchas veces lo abre mi hermano u otro hermano. Pero es un trabajo que al final tú te das cuenta, el Señor hizo esto para que yo tenga un ejercicio, una disciplina. Orar sin cesar. La oración del creyente es una característica de la comunión con Dios. Mire, hay unas oraciones, si le sirve de consuelo, si somos malos para orar, o yo no voy a hablar por usted, voy a hablar por mí, soy malo para orar. Pero de pronto vas caminando, tienes que tomar una decisión, y así, mientras vas caminando en la calle, le puedes pedir, Señor, ayúdame a tomar una buena decisión. Esa es una oración, por supuesto, y refleja dependencia del Señor. Señor, tengo que contestar esto. ¿Qué quieres tú que haga? ¿Contesto eso o no? Una vez nos queríamos ir con Isabel, hace mucho tiempo, nos queríamos ir a un lugar, a vivir a un lugar, al campo. Bueno, nos fuimos a vivir al campo, pero aquí al ladito nomás, pero no íbamos a ir lejos. Y el Señor nos puso todas las trabas posibles. Primero, no hubo mucha oración. Y segundo, el Señor nos cerró todas las puertas. Entonces, la verdad es que tú empiezas a entender que esa comunión con el Señor tiene que existir. Y la comunión, uno de los elementos de la comunión es la oración, la conversación con Dios en las cosas sencillas, cotidianas, del día a día, caminando por la calle, conversando con una persona, pero tú estás con alguna dependencia del Señor. ¿Qué haría el Señor en este caso? ¿Qué haría Él? ¿Diría esto o no? No, yo creo que se va a quedar callado.
¿Qué haría el Señor? ¿Se postularía alcalde el Señor? Yo que me quiero postular alcalde. No, el Señor de hecho lo quisieron postular hartas veces a rey, lo querían hacer rey. ¿Y el Señor qué hizo? Se corrió. Entonces, ¿por qué yo me voy a postular alcalde si el Señor por todos lados me dijo, no, sabes que eso no es lo tuyo, eso es del mundo, eso no es lo tuyo. No te metas ahí. Ya vemos en la que tienen que andar metidos algunos alcaldes para conseguir recursos y después resulta que lo están juzgando porque se les pasó la mano, porque somos humanos. Entonces el Señor nos dice, no, aquí no te metas porque te vas a alejar de mí. Acá tampoco porque me vas a olvidar rápidamente porque somos débiles. Consecuencia con el Señor en una comunión estrecha, oración, adoración. ¿Cuándo podemos adorar al Señor? ¿El domingo en la cena? Sí, sí. Y ahora mismo también, y cuando nos vamos a casa, también podemos adorar, por supuesto. Podemos tener una vida de adoración al Señor. No es necesario que usted venga acá. Qué bueno que viene acá, pero lo puede hacer también en cualquier parte. Qué maravilla. La otra comunión estrecha con el Señor tiene que ver con el estudio de la palabra. Otro texto hermoso en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Comunión estrecha, oración, adoración, la palabra, estudio de la palabra. Mire, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia, la escritura, es la que ilumina el camino por donde yo voy. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que la Biblia me dice. Pero ¿cómo la Biblia te va a decir hasta... Sí, la escritura nos dice todo lo que necesitamos para conducirnos por la vida. Todo. Cuando andamos en malos pasos, la Biblia calla, no nos dice nada. Te puedes dar cuenta, Dios no quiere eso. A veces nos dice explícitamente, no vayas por ahí, pero otras veces nos dice, anda por acá, y a veces quiero ir ahí y no me dice nada. Abstente. En la duda, abstente. No vaya. La Biblia no dice nada sobre ir para allá, mejor no. Mejor no. Creyente disciplinado, que lee, que medita, porque hay sabiduría en la palabra, porque es palabra de Dios. Si no es un autor, no es un escritor el que escribió esto. Y mi discurso es que la Biblia es la palabra de Dios. Y mi acción es que no la leo. Inconsecuente. Entonces tengo que leerla un poco más. Estamos saliendo trasquilados hoy día. Por lo menos yo. Usted sabe si está saliendo trasquilado o no. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso. La verdad es que cuando hemos logrado hacer alguna de estas cosas que estamos revisando, vaya que nos sentimos bien, vaya que nos sentimos alegres. He estado en estrecha comunión con el Señor y hice lo que el Señor me mostró que había que hacer. Sí, pero muchas otras veces no lo hemos hecho y yo creo que hemos estado tristes de alguna manera. Otra forma de ser consecuente es respecto a mi testimonio con el mundo. ¿Qué hago yo con el mundo? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Eso dice el Señor. Le pide a Dios que nos cuide del mal, porque el mundo tiene mucho mal dando vuelta. Y por lo tanto yo tengo un testimonio frente al mundo. Tengo un testimonio. ¿Ok? ¿Cuál es mi testimonio? Primero, predicar la palabra. Frente al mundo, mi trabajo no es contaminarme con ello y mimetizarme con ello. Mi trabajo, mi consecuencia de ser creyente, mi consecuencia es predicar la palabra, compartir la palabra, la buena nueva de Cristo. Ese es mi trabajo con el mundo. Ese es mi mejor testimonio, predicar a Cristo al mundo. Y lo otro, ¿qué más con el mundo? ¿Solo predicar a Cristo? No, pues, ser luz y sal de la tierra. Luz y sal. Que vean en mis acciones
que Cristo vive en mí. ¿Alguien te lo ha dicho? Ayer yo tuve una experiencia poco desagradable. Una persona que trabajaba conmigo renunció, se fue y mandó unos mensajes. Lo peor, yo soy, pero de pronto me pregunto, ¿si me ven? ¿Si me ven? Y yo que debería ser luz y sal, y me ven como que soy lo peor. Mire, hoy día me quedé un poquito más tranquilo, pero no me quiero quedar tranquilo. Un poquito más tranquilo porque otras personas que me escribieron me dijeron, don Andrés, no se preocupe, esa persona es la que no valía la pena. Usted tiene un trato y unas cosas muy diferentes a los demás. Yo he estado con jefes malos, malos, malvados, y usted no es así. Sí, es cierto, me gustó, me agradó, me tranquilizó un poquito porque es lo que yo siento, pero aún así tenemos el riesgo de que frente al mundo no seamos la luz y la sal que el Señor nos pide. Podemos estar en riesgo, así que cuidémonos día a día de recordar que somos luz y sal y el Señor nos ha dejado aquí. Y mire, ¿se ha fijado que el Señor a usted lo salvó, a mí me salvó y no nos llevó al cielo al tiro? Nos dejó aquí para hacer luz, para hacer sal, para predicar el Evangelio, para hablar la palabra y para vivir la palabra. Eso es ser consecuente. De nuevo, ser consecuente. Perseverar en la fe, otra forma de ser consecuente, ser fieles en la adversidad, ser fieles en la adversidad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Una preciosa palabra de ánimo frente a una prueba, frente a una adversidad. Que nos pasan, son adversidades, nos pasan. No podemos desmoronarnos y decir, ¿por qué a mí? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Por qué Dios a mí? Esa no es una palabra de un creyente. Un creyente no le pregunta a Dios por qué a mí, ¿no? El Señor es soberano. Y si Él permite ciertas cosas complejas en mi vida, yo tengo que sacar un provecho porque Él las está permitiendo. Y no porque a mí, no porque me porté bien o porque me porté mal. No, el Señor la permite. Si no, pregúntenle a Job y a cuántos más, a los que el Señor permitió calamidades realmente. Si los problemas que nosotros tenemos son nada al lado de esas calamidades. Fidelidad en la adversidad. Aquí está. Tenemos que permanecer fieles, pero por supuesto. Y otra forma de perseverar en la fe, recordando la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos. Nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza es que tendremos vida eterna, que no moriremos, que estaremos con Él, que nos viene a buscar, que estábamos muertos y que viviremos. Perseverancia en la fe. Otra forma de ser consecuente. Consecuente. Hermana, hermano, no podemos tener un discurso y tener otro comportamiento diferente. Finalmente, nuestra conducta diaria, el día a día, honestidad, justicia dentro de lo que podamos hacer, honestidad, justicia. Un creyente en Cristo debe vivir de manera justa, honesta, evitando prácticas corruptas. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Engañando, usted engaña, yo he engañado, deje de hacerlo. El Señor nos dice, deja de hacerlo. Lo hicimos una vez, deja de hacerlo, no lo hagas más. No corresponde. Un creyente es una persona confiable. Si el creyente tiene
una conducta acorde con lo que el Señor espera de nosotros. Y la otra conducta que el Señor nos pide fuertemente es, no siempre la practicamos, misericordia y compasión. Que seamos misericordiosos y compasivos como Él es, que tengamos compasión por los más necesitados. Tiene mucho que ver con el amor, directamente en relación con el amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve desnudo, me cubriste. Los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Por qué nos dice eso? ¿Cuándo te vimos así? Y el Señor le da un ejemplo muy simple. Sí, no, si no era yo. Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo ayudó a alguien por última vez? Hoy día, bien, pues. ¿Más rato va a ayudar a otra persona? Bien. Mañana, propóngaselo. Todos los días, ayude a alguien. Todos los días, ayude a alguien. Usted siempre tiene más que otra persona que tiene menos resistencia, tiene menos, usted tiene a lo mejor ciertos problemas, el otro tiene problemas más grandes. Puede ayudar. Otra forma de ser consecuentes, honestidad, compasión. Finalmente se traduce en amor. Por supuesto que sí, es amor. La consecuencia de un creyente es que el creyente ha sufrido una transformación total. El creyente no es una persona que entró un día en una condición, creyó en Cristo Jesús, salió y pasó prácticamente en la misma condición siempre. Ojo, entró un día, escuchó el Evangelio, entendió que era para él, entendió que era para ti, que era para mí. El Señor me perdonó el pecado, me lleva al cielo, me instruye, me cuida, me bendice, me prueba. Y yo voy a seguir siendo el mismo. La consecuencia de un creyente es que hay un giro absoluto. Los ejemplos más claros son, número uno, en velocidad, Pablo. En menos velocidad, Pedro. ¿Por qué en velocidad, Pablo? Porque Pablo se encuentra con el Señor le dice, yo soy el Cristo a quien tú persigues. Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Yo te voy a decir lo que haces. Pablo se va a orar, está orando un par de días, vienen, le quitan la vista que la había perdido y Pablo, ¡pum!, cambia y hay una consecuencia absoluta. Pablo conocía la Escritura, pero no había entendido que Jesús era el Cristo y apenas lo entiende, hay un cambio total y su accionar ahora es consecuente. Él no estaba siendo consecuente con lo que él conocía. Él conocía la historia y él conocía el Mesías que venía, pero él aseguraba que Cristo no era el Mesías y por lo tanto actuaba de acuerdo a su pensamiento. Cuando entendió que estaba equivocado, empezó a actuar de acuerdo a los principios de Dios. Es lo mismo que nos piden a nosotros. El Señor nos pide lo mismo a nosotros. Somos consecuentes porque nos afecta toda nuestra vida, es toda nuestra vida. Si esto no afecta un día martes cuando usted viene acá, esto afecta más rato, cuando llega a la casa, cuando hay un problema y usted se va a enojar y se acuerda que el Señor no se habría enojado, que el Señor habría conversado. Y al otro día se levanta y va al trabajo y pateando las piedras y enojado, porque tiene un trabajo malo, a lo mejor. Y de repente se da cuenta que el Señor le dio ese trabajo. Así que no es malo, es digno, es honroso y da gracia al Señor. Y si quiere otro trabajo, pídaselo al Señor. Y si el Señor se lo va a dar, se lo va a dar. Y si no se lo va a dar, pero no me lo va a dar, pues. Pero yo sigo consecuente, con gozo, con paz, con paciencia. El propósito de ser consecuente es glorificar a Dios, hermana, hermano. Reflejar su carácter en nosotros. Reflejar su carácter. Nosotros tenemos que ser consecuentes al amar, porque Cristo nos amó.
y hacerlo como el primer día. A veces se nos olvida ese primer día de creyente, ese segundo día de creyente, recuérdelo. Es como el matrimonio. Aquí tenemos matrimonios más o menos jóvenes, recientes matrimonios. ¿Cómo era el primer día? ¿Y cómo es hoy día? ¿Cambió para mal? ¿Se enfrió? No, pues, cada día es mejor. El Señor nos ama cada día. Y le doy una noticia, cada día que pasa, falta un día menos para que el Señor venga a buscar. Así que se nos está acabando el tiempo para ser inconsecuentes y debemos buscar ser consecuentes. Seamos consecuentes con lo que un día profesamos. Seamos consecuentes con lo que hoy día volvemos a profesar. Soy de Cristo, soy cristiano, soy cristiana y voy a tener estas actitudes porque el Señor espera eso y yo, como discurso mío, también debería realizar estas cosas para gloria y honra del Señor. Esperemos que podamos tener esta conciencia cada día de que el Señor espera que seamos consecuentes con lo que hemos profesado y seguimos profesando. Vamos a orar. Dios y Padre, te agradecemos tu palabra. Tú eres un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios que nos ama y nos ha buscado. Nos encontraste un día, nos sacaste de un lodo en que estábamos y lo único que tú esperas, Padre, de nosotros es que amemos intensamente y que tengamos consecuencia con el discurso que tenemos en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos has hecho libres y partícipes de glorias venideras tremendas. Y es más, nos das bendiciones hoy, cada día, pequeñas y grandes bendiciones. Y aquí estamos, disfrutando de ello, y aquí estamos contentos por llamarnos cristianos, creyentes en Cristo. Permite, Señor, que esa actitud vaya creciendo en nuestra vida, que cada día tengamos más interés por parecernos a Cristo, que cada día tengamos menos interés por quedarnos en el mundo y confundirnos con el mundo, porque queremos ser consecuentes en nuestro diario vivir. Te damos gracias, quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener reunión con